Te invito a que compartas todas nuestras lecciones, todos nuestros videos y todos nuestros mensajes con todas las personas que conozcas, con los que amas, con los que creas que pueden ser nutridos de la buena palabra. Suscríbete a nuestro canal, da like y síguenos activando la campanita. Bien, mis hermanos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente al Club de Lectura de la Escuela de los Profetas. Como siempre les habla su hermano Walter Posada. Espero que se encuentren muy bien, una gran bendición para ustedes y para sus familias, y gracias por acompañarnos en esta lectura del libro de Mormón. Hoy leeremos los capítulos 51 y 52 de Alma. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy entonces con Alma capítulo 51 versículo 1. Y aconteció que a principios del año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, habiendo ellos establecido la paz entre el pueblo de Leí y el pueblo de Moriantón en lo concerniente a sus tierras, y habiendo comenzado el año 25 en paz, aunque no conservaron por mucho tiempo esa paz completa en la tierra, porque empezó a surgir entre el pueblo una disensión concerniente a Paorán, el juez superior, porque aquí parte del pueblo deseaba que se modificaran algunos puntos particulares de la ley, pero he aquí, Paorán no quiso modificar ni permitir que se modificara la ley, de modo que no atendió a los que habían expresado su parecer en un memorial con respecto a la modificación de la ley. Por tanto, aquellos que estaban deseosos de que se modificara la ley se enojaron con él, y no quisieron que continuase como juez superior de la tierra, de modo que se provocó una disputa acalorada sobre el asunto, pero no llegó a la efusión de sangre. Y sucedió que aquellos que querían que Paorán fuese destituido del asiento judicial fueron llamados realistas, porque deseaban que se modificara la ley de tal manera que se derribara el gobierno libre y se estableciera un rey sobre el país. Y los que deseaban que Paorán continuase como juez superior de la tierra tomaron sobre sí el nombre de hombres libres, y así hubo esta división entre ellos, porque los hombres libres habían jurado o habían hecho pacto de mantener sus derechos y sus privilegios de su religión mediante un gobierno libre. Y sucedió que la voz del pueblo decidió este asunto de su contención. Y aconteció que la voz del pueblo se declaró a favor de los hombres libres, y Paorán retuvo el asiento judicial, lo cual causó mucho regocijo entre los hermanos de Paorán, así como entre muchos de los amigos de la libertad, los cuales también hicieron callar a los realistas, de modo que no se atrevieron a oponerse, sino que se vieron obligados a mantener la causa de la libertad. Ahora bien, los que estaban a favor de los reyes eran personas de ilustre linaje, que deseaban ser reyes, y los apoyaban aquellos que ambicionaban poder y autoridad sobre el pueblo. Pero he aquí, fue esta una época muy crítica para que hubiera tales disensiones entre el pueblo de Nefi, pues he aquí, Amalaquía de nuevo había incitado el corazón del pueblo lamanita contra el pueblo de los nefitas, y estaba reuniendo soldados de todas partes de su tierra, y armándolos y preparándose para la guerra con toda diligencia, porque había jurado beber la sangre de Moroni. Mas he aquí, ya veremos que la promesa que él hizo resultó desatinada. No obstante, se preparó a sí mismo y a sus ejércitos para ir a la batalla contra los nefitas. Mas sus ejércitos no eran tan numerosos como antes lo habían sido, a causa de los muchos miles que habían perecido por mano de los nefitas. Mas no obstante sus grandes pérdidas, Amalaquía había reunido a un ejército admirablemente grande, por lo que no tuvo miedo de ir a la tierra de Zarahemla. Sí, y aún Amalaquía mismo llegó al frente de los lamanitas, y fue en el año 25 del gobierno de los jueces, y esto fue al mismo tiempo en que empezaban a allanar sus contenciones concernientes a Paorán, el juez superior. Y aconteció que cuando los hombres que eran llamados realistas supieron que los lamanitas venían a la batalla contra ellos, se alegraron en su corazón y se negaron a tomar las armas, porque tan irritados estaban con el juez superior y también con los hombres libres, que no quisieron tomar las armas para defender su país. Y sucedió que cuando Moroni vio esto, y también vio que los lamanitas estaban llegando a las fronteras de la tierra, se enojó en extremo a causa de la obstinación de aquellos a quienes él tan diligentemente había procurado preservar. Sí, se enojó en extremo, se le llenó el alma de ira en contra de ellos. Y aconteció que envió un memorial, con la voz del pueblo, al gobernador del país, pidiéndole que lo leyera, y le diera a él, Moroni, la facultad, o para obligar a aquellos disidentes a defender su país, o para quitarles la vida. Porque su primera consideración era hacer cesar aquellas contiendas y disensiones entre el pueblo, pues he aquí, esto había sido previamente una causa de toda su destrucción,
y sucedió que fue concedido de acuerdo con la voz del pueblo. Y aconteció que Moroni dio órdenes de que su ejército marchara contra aquellos realistas para abatir su orgullo y su grandeza, y humillarlos hasta el polvo, o hacerles tomar las armas y apoyar la causa de la libertad. Y ocurrió que los ejércitos marcharon en contra de ellos, y abatieron su orgullo y su grandeza, al grado de que al levantar sus armas de guerra para pelear contra los hombres de Moroni, fueron talados y derribados a tierra. Y sucedió que hubo 4,000 de estos disidentes, que fueron talados por la espada, y sus jefes que no murieron en la batalla fueron tomados y encarcelados, porque no hubo tiempo para juzgarlos en esa ocasión. Y el resto de aquellos disidentes, más bien que caer a tierra por la espada, se rindieron al estandarte de la libertad, y se les obligó a izar el estandarte sobre sus torres y en sus ciudades, y a tomar las armas en defensa de su país. Y así acabó Moroni con aquellos realistas, de modo que no hubo nadie que fuese conocido por el apelativo de realista, y así dio fin a la obstinación y orgullo de aquellos que decían tener sangre noble, y fueron obligados a humillarse igual que sus hermanos, y a luchar valientemente por su libertad del cautiverio. Pero he aquí, ocurrió que mientras Moroni estaba resolviendo la guerra y contiendas entre los de su propio pueblo, e imponiéndoles la paz y la civilización, y haciendo arreglos para prepararse para la guerra contra los lamanitas, he aquí, estos habían entrado en la tierra de Moroni, que estaba situada junto al mar. Y sucedió que los nefitas no tenían suficientes fuerzas en la ciudad de Moroni, por tanto Amalaquía los desalojó, matando a muchos de ellos. Y sucedió que Amalaquía se apoderó de la ciudad, y se posesionó de todas sus fortificaciones. Y los que huyeron de la ciudad de Moroni llegaron a la ciudad de Nefía, y también los habitantes de la ciudad de Leí se reunieron, y se prepararon, y quedaron listos para hacer frente a los lamanitas en la batalla. Pero aconteció que Amalaquía no permitió que los lamanitas marcharan contra la ciudad de Nefía para combatir, sino que los detuvo junto a las costas del mar, dejando hombres en cada ciudad para mantenerla y defenderla. Y así avanzó, apoderándose de muchas ciudades, la ciudad de Nefía, la ciudad de Leí, y la ciudad de Moriantón, y la ciudad de Odner, y la ciudad de Gib, y la ciudad de Mulek, todas las cuales se hallaban situadas en las fronteras del este junto al mar. Y así, por la astucia de Amalaquía, los lamanitas con sus innumerables huestes se habían apoderado de muchas ciudades, todas las cuales estaban fortificadas sólidamente de acuerdo con las fortificaciones de Moroni, y todas las cuales proporcionaban plazas fuertes para los lamanitas. Y sucedió que avanzaron hasta las fronteras de la tierra de abundancia, arrojando a los nefitas delante de ellos y matando a muchos. Pero ocurrió que les salió al encuentro Teancún, el mismo que había matado a Moriantón, y atajado a su pueblo en su fuga. Y sucedió que igualmente detuvo a Amalaquía, mientras éste marchaba con su numeroso ejército para posesionarse de la tierra de abundancia, como también de la tierra hacia el norte. Mas he aquí que se contrarió al ser rechazado por Teancún y sus hombres, porque eran grandes guerreros, pues cada uno de los hombres de Teancún sobrepujaba a los lamanitas en su fuerza y en su destreza guerrera, al grado de que lograron aventajar a los lamanitas. Y sucedió que los acosaron, a tal grado que los mataron aún hasta que oscureció. Y aconteció que Teancún y sus hombres plantaron sus tiendas en las fronteras de la tierra de abundancia, y Amalaquía plantó sus tiendas sobre las playas, en los linderos a orillas del mar, y así fueron rechazados. Y sucedió que cuando hubo anochecido, Teancún y sus siervos salieron furtivamente de noche, y entraron en el campamento de Amalaquía. Y aquí el sueño había vencido a los lamanitas por motivo de su mucha fatiga, causada por los trabajos y el calor del día. Y sucedió que Teancún se introdujo secretamente en la tienda del rey, y le hincó una jabalina en el corazón, y causó inmediatamente la muerte del rey, de modo que no despertó a sus siervos. Y volvió a escondidas a su propio campamento. Y he aquí, sus hombres estaban durmiendo, y los despertó y les dijo todo lo que había hecho, y mandó que su ejército se aprestara, no fuese que los lamanitas hubieran despertado y vinieran contra ellos. Y así concluyó el año 25 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, y así terminan los días de Amalaquía. Alma capítulo 52, versículo 1. Y sucedió que en el año 26 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, he aquí cuando despertaron los lamanitas en la primera mañana del primer mes, he aquí descubrieron que Amalaquía yacía muerto en su propia tienda, y vieron que Teancún estaba listo para combatirlos ese día. Y cuando los lamanitas vieron esto, tuvieron miedo,
y abandonaron su propósito de marchar a la tierra del norte, y retrocedieron con todo su ejército a la ciudad de Mulek, y buscaron protección en sus fortificaciones. Y sucedió que el hermano de Amalaquía fue nombrado rey del pueblo, y se llamaba Amorón, de modo que se nombró al rey Amorón, hermano del rey Amalaquía, para reinar en su lugar. Y acaeció que dio órdenes de que su pueblo conservara aquellas ciudades que ellos habían tomado por la efusión de sangre, porque no habían tomado ninguna ciudad sin que hubieran perdido mucha sangre. Y ahora bien, Teancún vio que los lamanitas estaban resueltos a conservar esas ciudades que habían tomado, así como aquellas partes de la tierra de las que se habían apoderado. Y viendo también la enormidad de su número, no le pareció conveniente a Teancún intentar atacarlos en sus fuertes, sino que detuvo a sus hombres en los alrededores, como si estuviera preparándose para la guerra. Sí, y verdaderamente se estaba preparando para defenderse contra ellos, levantando muros alrededor y disponiendo sitios de refugio. Y aconteció que así continuó preparándose para la guerra hasta que Moroni le hubo enviado un gran número de hombres para reforzar su ejército. Y Moroni también le envió órdenes de retener a todos los prisioneros que cayeran en sus manos, porque como los lamanitas habían tomado a muchos prisioneros, él debía retener a todos los prisioneros lamanitas, como rescate de aquellos que los lamanitas habían capturado. Y también le envió órdenes de que fortificara la tierra de abundancia, y asegurara el estrecho paso que conducía a la tierra del norte, no fuese que los lamanitas tomasen ese punto, y tuvieran el poder para acosarlos por todos lados. Y Moroni también le hizo saber sus deseos de que fuera fiel en conservar esa parte de la tierra, y que aprovechara toda oportunidad para acometer a los lamanitas en aquella parte, hasta donde pudiera, por si tal vez lograba volver a tomar por estratagema, o de alguna otra manera, las ciudades que le habían arrebatado de sus manos, y que también fortificara y reforzara las ciudades circunvecinas que no habían caído en manos de los lamanitas. Y también le dijo: me uniría a vosotros, mas he aquí, los lamanitas están sobre nosotros en las fronteras de la tierra por el mar del oeste, y he aquí marcho contra ellos, por lo tanto no puedo ir a vosotros. Y el rey Amorón había salido de la tierra de Saraenla, y había informado a la reina concerniente a la muerte de su hermano, y había reunido un gran número de hombres, y había marchado contra los nefitas en las fronteras junto al mar del oeste, y de este modo estaba tratando de hostigar a los nefitas, y llevarse tras de sí a una parte de las fuerzas nefitas a aquella parte de la tierra, y al mismo tiempo había mandado a aquellos que había dejado para ocupar las ciudades que había tomado, que también ellos acosaran a los nefitas en las fronteras cerca del mar del este, y tomaran posesión de sus tierras hasta donde les fuera posible, según la fuerza de sus ejércitos. Y en esas peligrosas circunstancias se encontraban los nefitas a la conclusión del año 26 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Pero he aquí, aconteció que en el año 27 del gobierno de los jueces, Teancún, por órdenes de Moroni, y éste había colocado ejércitos para proteger las fronteras del sur y del oeste de la tierra, y había iniciado la marcha hacia la tierra de abundancia para ayudar a Teancún con sus hombres a reconquistar las ciudades que habían perdido. Y ocurrió que Teancún había recibido órdenes de atacar la ciudad de Mulek y reconquistarla de ser posible. Y sucedió que Teancún hizo los preparativos para atacar la ciudad de Mulek y avanzar con su ejército contra los lamanitas, pero vio que era imposible vencerlos mientras estuviesen dentro de sus fortificaciones. Por tanto, abandonó su propósito y se volvió a la ciudad de abundancia para esperar la llegada de Moroni, a fin de reforzar su ejército. Y aconteció que Moroni llegó con su ejército a la tierra de abundancia, a fines del año 27 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi. Y a principios del año 28, Moroni, Teancún y muchos de los capitanes en jefe tuvieron un consejo de guerra para decidir qué debían hacer para que los lamanitas salieran a la batalla contra ellos, o de algún modo atraerlos para sacarlos de sus fuertes, a fin de vencerlos y tomar otra vez la ciudad de Mulek. Y sucedió que mandaron embajadas al ejército de los lamanitas que protegía la ciudad de Mulek, a su caudillo, cuyo nombre era Jacob, invitándolo a que saliera con sus ejércitos para enfrentarse con ellos en las llanuras entre las dos ciudades. Mas he aquí, Jacob, que era soramita, no quiso salir con su ejército para enfrentarse con ellos en el llano. Y aconteció que Moroni, no teniendo esperanzas de enfrentarse con ellos en iguales circunstancias, ideó por tanto un plan para engañar a los lamanitas, para que salieran de sus fortalezas.
Por tanto, hizo que Teancún tomara un pequeño número de hombres y marchara cerca de la costa del mar. Y Moroni y su ejército marcharon de noche por el desierto, al oeste de la ciudad de Mulek. Y así por la mañana, cuando los guardias de los lamanitas hubieron descubierto a Teancún, corrieron y se lo dijeron a Jacob su caudillo. Y acaeció que los ejércitos de los lamanitas avanzaron contra Teancún, suponiendo que en su número podían vencer a Teancún, por motivo de su reducido número. Y al ver Teancún que los ejércitos de los lamanitas venían contra él, empezó a retroceder hacia el norte por la costa del mar. Y ocurrió que cuando los lamanitas vieron que empezaban a huir, cobraron ánimo y lo persiguieron vigorosamente. Y mientras Teancún iba alejando a los lamanitas que lo perseguían en vano, he aquí, Moroni dio órdenes de que parte de su ejército que lo acompañaba entrara en la ciudad y tomara posesión de ella. Y así lo hicieron, y mataron a todos los que habían quedado para proteger la ciudad, sí, a todos los que no quisieron entregar sus armas de guerra. Y así se había apoderado Moroni de la ciudad de Mulek, con parte de su ejército, mientras él marchaba con el resto al encuentro de los lamanitas, cuando volvieran de perseguir a Teancún. Y sucedió que los lamanitas persiguieron a Teancún hasta que llegaron cerca de la ciudad de Abundancia, y entonces le salieron al encuentro Leí y un pequeño ejército, que habían quedado para proteger la ciudad. Y he aquí, cuando los capitanes en jefe de los lamanitas vieron que Leí con su ejército marchaba contra ellos, huyeron con mucha confusión, temiendo no poder llegar a la ciudad de Mulek antes que los alcanzara Leí, porque estaban fatigados a causa de su marcha, y los hombres de Leí se hallaban descansados. Ahora bien, los lamanitas no sabían que Moroni había estado a su retaguardia con su ejército, y todo lo que temían era a Leí y a sus hombres. Y Leí no deseaba alcanzarlos, sino hasta que encontrasen a Moroni y a su ejército. Y sucedió que antes que los lamanitas hubiesen retrocedido mucho, los nefitas los rodearon, los hombres de Moroni por un lado y los de Leí por el otro, todos ellos descansados y llenos de vigor, mas los lamanitas estaban fatigados a causa de su larga marcha. Y Moroni mandó a sus hombres que cayeran sobre ellos hasta que hubiesen entregado sus armas de guerra. Y aconteció que Jacob, siendo su caudillo, siendo también soramita, y teniendo un espíritu indomable, encabezó a los lamanitas a la batalla con extremada furia contra Moroni. Pues como Moroni estorbaba el paso de su marcha, por tanto Jacob estaba resuelto a matarlos y abrirse paso hasta la ciudad de Mulek. Mas he aquí, Moroni y sus hombres eran más fuertes, por lo tanto no se dieron el paso a los lamanitas. Y aconteció que pelearon de ambos lados con mucha furia, y hubo muchos muertos, tantos de una parte como de otra. Sí, y Moroni fue herido, y Jacob cayó muerto. Y con tal ímpetu acometió Leí su retaguardia con sus hombres fuertes, que los lamanitas de la retaguardia entregaron sus armas de guerra, y los demás, en su mucha confusión, no sabían por dónde ir o atacar. Y Moroni, viendo su confusión, les dijo: Si traéis vuestras armas de guerra y las entregáis, he aquí cesaremos de derramar vuestra sangre. Y aconteció que cuando los lamanitas hubieron oído estas palabras, sus capitanes en jefe, todos los que no habían muerto en la batalla, avanzaron y echaron sus armas de guerra a los pies de Moroni, y también mandaron a sus hombres que hicieran lo mismo. Mas he aquí, hubo muchos que no quisieron, y aquellos que no quisieron entregar sus espadas fueron prendidos y atados, y le fueron quitadas sus armas de guerra, y los obligaron a marchar con sus hermanos a la tierra de Abundancia. Y el número de prisioneros que tomaron fue mayor que el número de los que habían muerto, sí, mayor que el número de los que habían muerto de ambas partes. Muy bien, mis hermanos, de esta manera terminamos la lectura en el Club de Lectura de la Escuela de los Profetas, Salma capítulos 51 y 52. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Un fuerte abrazo de Walter Posada. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campana, recibir notificaciones y también dar me gusta a la página de fanpage Ven Sígueme en Nuestros Hogares. Recuerden, siempre vale la pena esforzarse por ser más como Cristo. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Les amo mucho.